Bueno, y de las fiscalizaciones pasamos directamente a uno de los paneles de conversación, paneles políticos del día de hoy aquí en Contigo en la Mañana. Ya se han sumado entonces a nuestra conversación. Estamos con Gael Youmans, diputada de Convergencia Social. Estamos junto a Constanza Schount, así se pronuncia, ¿no? Schönhaut, Schönhaut. Desde ahora en adelante el programa Constanza. Constanza Schönhaut. Y ella es una de las constituyentes, también es de Convergencia Social. Está con nosotros el senador Iván Moreira y luego se sumará el senador Manuel José Osandón. Bueno, muchas gracias a todos por estar con nosotros. Bueno, y comencemos quizás preguntándole a Gael lo que ayer nos sorprendió durante la tarde-noche, ¿no? El Colegio Médico que se retira de la mesa COVID-19 por decisiones imprudentes del gobierno durante la pandemia. Acá hay, de alguna manera, podríamos... Manuel José Osandón, los saludamos porque se integra a nuestro panel. ¿Qué tal, senador? Buenos días, Monse. Buenos días. ¿Cómo conciliar, Gael? Es decir, si ustedes estuviesen en el gobierno, finalmente, ¿cómo conciliar salud mental, salud económica, por decirlo, con coronavirus, con epidemia, con pandemia? Porque al parecer todo esto es un equilibrio muy precario y este pase de movilidad fue con criterios quizás no acordados con el Colegio Médico, y hoy día el Colegio Médico golpeando la mesa decir nos retiramos de toda interlocución con el gobierno en esta mesa social. ¿Cuál es tu opinión? Sí, o sea, es que en primer lugar la situación que estamos viviendo hoy es crítica en materia de la red hospitalaria, en cuanto a la alta tasa de contagio, y acá hay que decirlo, el gobierno y también en particular el ministro de Salud está teniendo una actitud criminal, está poniendo en riesgo la salud de las personas. No solo con el pase de movilidad, que ya lo cuestionamos, ¿cierto? El presidente de la República dijo el día domingo, le mintió a los chilenos en su cuenta, ¿cierto? Señalando que supuestamente el pase de movilidad había sido con el visto bueno, ¿cierto?, de la mesa social COVID, y después nos enteramos que eso no es así. Entonces, luego de esa decisión que no fue acordada ni dialogada con la mesa social COVID, además de otras, recordemos lo que sucedió con el permiso de vacaciones, que también lo señalaron desde el Colegio Médico, y también con la apertura de la frontera. Pero hoy día vemos también que los centros comerciales, los malls, están atuchados de gente, mientras tenemos también una red hospitalaria que está colapsada en la región metropolitana. Entonces, frente a esa situación crítica y la irresponsabilidad con la que se han tomado estas decisiones, yo diría, nosotros hubiéramos tomado un camino distinto, porque lo primero y el punto cero me parece que escuchar a quienes saben. Y en esta materia no se ha escuchado al Colegio Médico, y por eso vemos la posición que está tomando hoy por hoy, porque necesita ejercer presión. O sea, lo ha señalado de todos los modos y los mecanismos posibles, los distintos médicos y expertos también. ¿Y qué dice, no solamente Gael? Gael, ¿qué dices de los que hablan que esto es una dictadura médica? Que los médicos no pueden ser los únicos que dicten finalmente las normas, que los médicos tienen que dar su opinión sanitaria, pero que los que toman las decisiones son los políticos, por algo son, y que esto ya se parecería mundialmente a este término, a una dictadura médica. O sea, yo creo que de verdad la charlatanería con la que hablan algunos políticos, ¿cierto?, señalando que supuestamente esto es en defensa de la libertad, cuando lo que estamos hablando y poniendo en el centro es la salud de las personas. Y lo digo porque se plantea este pase de movilidad en esta situación de alza de contagio, no en otra situación, ¿cierto?, que podríamos tener un contexto distinto, que ahí uno podría entrar a evaluar, pero la situación que tenemos hoy día es de riesgo. Entonces, a mi juicio al menos, yo creo que es una falsa concepción y defensa de la libertad. Yo no lo creo así. O sea, cuando de hecho me lo plantean personas, ¿cierto?, como de parte de la derecha, el senador Moreira lo planteó la semana pasada, lo discutimos acá en este mismo panel, cuando no tenía ningún problema plantear lo que queda en estado y por la crisis social y política que vivíamos el 18 de octubre, pero ahora sí tienen problemas, ¿cierto?, para plantear las cuarentenas y que sean medidas restrictivas. Y cuando además, Monse, y déjame decirlo, las ayudas económicas han llegado tarde, mal y nunca. O sea, estamos hablando de un IFE que recién se va a implementar y espero que salga con rapidez y sin letra chica, sin exclusiones,
para poder recién tener una vida económica que la gente pueda decir, ahora sí me puedo quedar en la casa, porque claro, uno ve la infracción al toque de queda, pero cuando ve los metros llenos porque la gente tiene que ir a trabajar porque no tenía una solución en esa materia, no ha habido una ayuda real. Entonces yo en esto, si hay que tomar decisiones médicas, ¿cierto? En este contexto sanitario, yo prefiero escuchar al Colegio Médico que a Sebastián Piñera o que al senador Moreira. Bueno, senador Moreira, ¿qué le diría a Gael, ya que parece que esta discusión la traemos la semana pasada? Bueno, yo lo único que quiero saludar a toda la región de los lagos, especialmente comunas que han sufrido mucho, como Osorno del estallido social, como Chiloé, como Yanquihue, y curiosamente tienen una opinión diametralmente distinta a lo que plantea la diputada. Porque de la diputada lo único que sale es odiosidad, es acusar de mentirosos a todo el mundo, son dueños de la verdad. Como les fue tan bien en esta elección a la izquierda, hoy día están con una mirada con una superioridad moral sobre todo. Bueno, ese es el estilo, pero mira, esto no les va a durar mucho tiempo. Pero en lo concreto, mire, a mí me tiene sin cuidado que el Colegio Médico se haya retirado del COVID. A mí lo que me preocupa es que las medidas que tome esta mesa del COVID sean adecuadas, se rectifique en lo que tenga que rectificarse. Yo no soy de la política de tenerlos a todos encerrados en pandemia. La salud mental de los chilenos está totalmente averiada. Curiosamente, yo que ando en mi distrito, todo el mundo me pide, por favor, senador, aproveche el programa de televisión para crear opinión en el contexto de que queremos libertad. Libertad para trabajar y estamos dispuestos a cuidarnos. Entonces lo que plantea la diputada en el fondo es encerrarnos a todos y que el gobierno nos dé un sueldo a todo el mundo para que puedan subsistir y ahí va a pasar la pandemia. Mire, lo que está pasando en Chile está pasando en todo el mundo. Primero que todo, el colegio médico, los médicos en general, aquellos médicos que no están en la trinchera política, ellos han hecho críticas que yo respeto, han hecho un gran aporte, que yo también respeto, pero el colegio médico se transformó hoy día más bien en un órgano político y las medidas que toma siempre son contrarias y son totalitarias total. O sea, ellos son dueños de verdad. Senador, quitémosle el análisis de derecha e de izquierda, de bueno y malo de los 80. Hagamos una cosa más contemporánea. Hablemos de hoy. ¿A usted le parece correcto, en la sociedad de la transparencia que vive el mundo, que no hayan actas de las mesas, de la mesa final? O sea, en la ONEMIA ya está una cámara. En la ONEMIA ya está una cámara donde quedan grabadas las decisiones que se toman en caso de emergencia. ¿Cómo es posible que en Chile, en la mesa final de conversación, no haya un acta? No sepamos por qué se toma... Pero cálmate un poquitito. Estoy calmadísimo porque estoy tomando té de jazmín. Ya, muy bien. Yo lo que le quiero decir, porque para nosotros es muy importante... lo siguiente, mira, más allá, en eso yo comparto que no debiera haber habido algún tipo de instrumento en que quedaran establecidas las posiciones de todos, de las autoridades de gobierno. No se hizo, por las razones que sean, no fue bueno eso. Yo lo tomo como una crítica verdaderamente asertiva porque debieran haber, para que quedara explícitamente claro qué es lo que decía cada uno y lo otro. Pero a mí lo que me importa hoy día, más allá del tema que usted señala, que yo mismo lo critico, no fue bueno eso, a mí lo que me importa son las soluciones de trabajo, de ingresos para la gente, de movilidad. La gente quiere movilidad, y es re fácil decir son irresponsables los que quieren movilidad. Es que, bueno, senador, es que no, discúlpeme, pero entre en la conversación conmigo, no le saque el quite. ¿Sabe por yo no le saco por qué pero déjeme argumentar. ¿Sabe por qué es tan relevante cómo se lo planteó y por qué se lo planteó? Porque la Monse tiene razón. Hay una discusión en el mundo sobre esta dictadura médica.
Vivimos en la sociedad de los expertos, donde todo tiene expertos y donde las sociedades caminan con cierta problemática de reflexión de todo, porque siempre hay una palabra final, ¿no? El ejemplo más claro es el del VAR. Ya ni siquiera se puede disentir si fue mano o no mano, porque hay un experto que te dice que es Dios, que te dice lo que es. Entonces, el mundo vive esta problemática, esta conversación, esta discusión. Pero en medio de esta conversación donde se habla de la dictadura de los médicos, donde los médicos tienen una opinión frente a la realidad, lógicamente hay distintas realidades. Tendrá que opinar, ¿no es cierto?, algún ministerio, la gente que está viendo el tema social, etcétera, la gente que está viendo la economía, y se llegarán a acuerdos. Ante esta disyuntiva que es llegar a acuerdos y poder equilibrar lo médico, lo cultural, lo social, lo económico, uno debería saber como país, como ciudadano, qué está primando, por qué está primando, tener argumento, y para eso se necesita transparencia, saber la decisión del pase, quién la toma, por qué se toma, hay un acta, quién dijo, quién cortó el queque, quién propuso. Se dejaron afuera los argumentos de los especialistas o de las instituciones científicas. ¿Por qué? Por esta razón, por esta otra, pero nada se sabe finalmente. Entonces, por eso el tema es relevante. Está bien. Yo no lo voy a llamar dictadura ni nada de eso. Lo que pasa es que hay como que... creo que algunos médicos, no todos... Primero que todo, esto de la movilidad es un tema debatible. Y aquí hay opiniones dentro de los médicos muy distintas a las cuales yo respeto. Ellos son médicos. Pero ¿el médico ha respaldado el pase de movilidad por favor, hoy día? Un médico, esta es la pregunta. Un médico que se aplique hoy. Yo te pido que por favor te calmes un poquitito porque estamos tratando un tema serio y que yo estoy tratando de dar... Senador, senador, estamos todos calmados, senador. Ha hecho calmar... A lo mejor su internet está senador, un poco ha hecho acelerado. calmar a todo el mundo, le pido que termine la idea. Tiene que tratarnos a todos como si no estuviéramos calmados. Tu internet está por todo, a lo mejor, Iván. Su internet a lo mejor está acelerado, estamos todos calmados. No, está estupendo mi internet. Oye, mira, mejor se ve más rápido. ¿Sabes? Lo que yo te quiero decir, mira, yo no voy a decir si los médicos son una dictadura en lo que plantean. Yo creo que hay opiniones que son demasiado absolutistas. Este es un tema que está pasando en todo el mundo. Y yo respeto a esos profesionales. Pero quien toma las decisiones, digamos las cosas como son, es el presidente. Él toma las decisiones en virtud de los análisis y de los antecedentes que le entregue su equipo de trabajo. En ese equipo de trabajo antes estaba el colegio médico. El colegio médico puede tener su posición, pero el que gobierna y va a gobernar hasta el 11 de marzo del próximo año es el presidente Piñera, y él asume todas las responsabilidades en sus decisiones. Aquí esa es la mejor transparencia que hay. Él asume la responsabilidad. Ahora, si usted me dice por qué razón no hubo actas, debieran haber habido actas. Pero es que justamente las actas son para dejar constancia de quién y por qué tomaron las decisiones. De alguna manera, las actas hacen justamente hacerse responsable de. Si no hay actas... Si no hay actas, pero es muy distinto dejar escrito que a pesar de que el Colegio Médico dijo esto, que a pesar de que el rector de la Universidad de Chile dijo esto, la autoridad ha decidido esto. Eso finalmente, de alguna manera, es pagar el costo de ser el presidente, en el sentido de pagar el costo ¿qué? De asumir la responsabilidad de una decisión que quizás no comparte gran parte de la mesa social. Es decir, el que no haya... el presidente tomó su responsabilidad. Bueno. Pero que lo importante, Montserrat, es que aquí nadie se está corriendo las responsabilidades. El presidente, como presidente de Chile y como parte de esa mesa, él asume su responsabilidad en las decisiones que se toman. Los asesores te pueden decir muchas cosas. El colegio médico muchas cosas. Tengan o no tengan razón. Pero el gobierno se está haciendo cargo, pero nadie reconoce, porque todos son puras pullas en el mundo político, especialmente de la izquierda, por lo menos en Chile, a pesar de todos los errores que se puedan haber cometido, tenemos y todos los problemas que han habido en estos últimos días para la vacunación, pero por lo menos en Chile tenemos
más de 35 millones de vacunas y todos los chilenos van a ser vacunados. Eso no lo pueden exhibir en otros países del mundo y eso se valora. Los errores se critican, lo importante es corregirlo, pero no porque el colegio médico se retire de esta mesa, que está en su derecho, significa que todo se viene abajo y no vamos a poder rectificar en lo que tenemos que rectificar. Yo quiero movilidad, yo no quiero más cuarentena, yo no quiero más toque de queda, yo quiero libertad para la gente, tomándose las medidas que corresponden de distanciamiento, de vacunación, que es lo que los chilenos esperan. Yo fui elegido en una zona muy complicada, que ha sido muy azotada, donde las decisiones del país se están tomando en Santiago, no con la mirada regional. Y la gente del sur, desde la Araucanía hasta Magallanes, piden libertad, pero libertad para trabajar. Ese es mi punto de vista. Constanza, tu opinión, por favor. Buenos días. Buenos días. Lo primero, adelantarle el tiro al senador Moreira. Yo estoy súper calmada, así que no es necesario que me haga ningún llamado entre medio a la calma. Lo segundo es, yo creo... Gracias. Lo segundo es que a mí me preocupa mucho este discurso de la dictadura sanitaria, la dictadura de los médicos. Me preocupa el discurso de como si aquí en Chile hubiesen quienes quieren que la gente esté encerrada y quienes quieren que la gente esté libre. Este no es un tema de libertades constitucionales. Este es un tema de cómo se maneja y cuál es la estrategia sanitaria para poder salir de esta crisis. Y cuando tenemos antecedentes públicos, de público conocimiento, como que en Chile está muriendo una persona cada 14 minutos de coronavirus, cuando tenemos antecedentes de que las camas críticas han tenido que aumentarse en 300% y que así todo estamos con, algunos hospitales, algunas urgencias colapsadas. Hace un par de días atrás nomás, estuvo cerrando el Hospital Clínico de la Universidad Católica porque estaban en el 99% de uso. Y a nivel nacional estamos sobre el 95% hace harto rato. Entonces, ante esos antecedentes, uno se pregunta, bueno, me encantaría escuchar con nombre y apellido cuál es el médico que está a favor del pase de movilidad y que lo haya dicho públicamente. Yo todavía no lo encuentro, ¿ya? Me encantaría saber cuál sociedad médica, no solo el Colmed, porque cuando se propuso el pase de movilidad, no fue solo el Colmed el que lo rechazó. Fueron distintas sociedades médicas, de inmunología, de alergias, de la sociedad respiratoria, etc. Entonces, aquí efectivamente lo que necesitamos es una estrategia económica y sanitaria que nos permita una apertura progresiva, segura y sostenible. Y para eso no basta simplemente la vacuna, y lo han dicho en todos los lugares del mundo, porque las vacunas no generan 100% de inmunidad. Entonces, cuando a mí me pasa que después de un año, 2 meses de que empezó la pandemia, parece el día de la marmota. Una y otra vez vemos a los ministros de salud, anteriormente el ministro Mañalich y ahora muy cercanamente a la forma que tuvo el ministro Mañalich, el ministro París, mintiendo públicamente. No olvidemos que el domingo el presidente Piñera, como decía Gael anteriormente, dijo que el pase de movilidad tenía la venia de la mesa social COVID. Después dijeron, no, en verdad no le hemos preguntado, pero le vamos a preguntar a los expertos en su momento. Y después, ayer, sin ir más lejos, teníamos al ministro París diciendo, bueno, ¿por qué tenemos que preguntarle a los expertos? Entonces, bueno, ¿cuál es la línea? ¿Cuál es la estrategia sanitaria para esta apertura progresiva, segura y sostenible? Y yo creo que no existe. Y que aquí esto no es solo de que, bueno, el presidente Piñera después va a tener la responsabilidad, porque a costa de las decisiones que hoy día está tomando, lo que está ocurriendo es que la gente está muriendo. Eso es lo que está ocurriendo. Vemos aquí cómo se plantea, cómo se trata de también echarle la culpa a la gente. Pero bueno, la verdad es que cuando tenemos un ministro que dice que los adultos mayores vayan a abrazar a la gente, cuando tenemos un ministro que dice el día martes de la semana pasada que no sabe de dónde sacan información de que vamos a llegar a los 8.000 casos, y en 2 días después llegamos a los 8.000 casos, bueno, hay un problema serio de comunicación de riesgo y hay una legítima preocupación respecto de cuáles son los criterios que se están tomando para cuidar la vida de las personas. Y yo creo que plantear eso no es una dictadura sanitaria.
es tomar en serio la ciencia y es cuestionar un gobierno que efectivamente no ha sido capaz de abordar esta pandemia con una estrategia de carácter integral. Y aquí muy breve, simplemente plantear que no se ha tomado en cuenta la realidad de las mujeres en Chile a propósito de la pandemia. En un año, 2 meses. Entonces, aquí yo creo que efectivamente hay una falencia, no hay una estrategia clara, no hay actas siquiera de que se está tomando una estrategia, y creo que eso es preocupante y obviamente van a haber responsabilidades, pero a mí hoy día sobre todo me interesa que enmendemos el rumbo y que efectivamente permitamos una apertura segura, sostenible y en base a criterios científicos. Pero hay una suerte también de doble estándar, porque es muy frecuente criticar este pase de movilidad, era muy frecuente de alguna manera cuestionar el permiso de vacaciones en algunos sectores, pero en la realidad esas mismas personas que quizás lo cuestionan públicamente también aceptan que la gente lo necesitaba, que necesitaba vacaciones, que la gente está feliz con el permiso de movilidad porque la verdad es que no aguantaban más. Entonces también hay un discurso público que no se condice necesariamente con el estado de ánimo privado. Es decir, hoy día uno puede ver que hay un grupo de población que está muy, y bastante masivo, muy aliviado con el pase de movilidad. Entonces también es esa consideración. Entonces no caer en el doble estándar de que lo políticamente correcto hoy día es condenar cualquier cosa que implique mayor movilidad, pero que en los hechos lo que está pasando es que la gente se mueve con o sin permiso. Por razones económicas, Monse, pero también mira, por razones psicológicas. Muy breve, yo creo que esto no es un tema de doble estándar, ¿ya? Nosotros lo venimos planteando desde el año pasado, que aquí lo que se requiere es una estrategia sanitaria que esté complementada con recursos económicos que permitan el cumplimiento de la medida sanitaria para que en breve tiempo logremos no tener que tener a las personas encerradas. Entonces, lo que aquí se está planteando, y desde el año pasado, cuando estaba la discusión sobre las cuarentenas dinámicas o no, es que si no logramos un control inmediato, acotado, si por ejemplo nosotros tuviéramos un presidente que nos dice, miren, estos son los casos, estos son los datos que tenemos sobre la mesa. Para poder cuidarnos necesitamos 1 mes de cuarentena efectiva y de ahí en adelante vamos a comenzar con medidas de apertura progresiva. Yo creo que estaríamos todos disponibles a eso. Pero Constanza, lo que pasa ¿no cree que es que tenemos hoy día comunas que llevan 2 meses sin ser revisadas en fase 1. ¿No cree comunas que permanentemente tarde? Están en fase 2. Disculpe, pero es que es fácil decirlo, pero para la gente ya es muy difícil aceptarlo. Porque esto es una opinión personal, pero esto es una opinión personal, pero la voy a meter para dar diálogo, que lo dije la semana pasada. Ya. O sea, yo creo que ya fue. O sea, creo que estamos en el peor de los escenarios porque esto ya fue. O sea, hoy día decirle a una persona de Los Lagos, de Concepción, decirle a una persona que ha estado, no sé, 8 meses en cuarentena el último año, que con 1 mes más estamos, ya creo que ya no hay ni la confianza con el Ejecutivo, no hay ni la confianza, no hay ni la fe, no hay el ánimo, no está el corazón ya en eso, digamos. O sea, lamentablemente la vida es así. La oportunidad es muy relevante. Las cosas se hacen cuando se tienen que hacer. Hacerla 1 año, 3 meses después. Entonces estamos en un escenario muy, muy complejo. Porque se le está pidiendo siempre a la gente el último esfuerzo. Y otra vez más, y ha tenido que hacer el esfuerzo 1 año tanto sin lucas, sin plata, sin ayuda. Y más encima con la indignidad de tener que demostrar que es súper, hiper pobre para que lo ayuden. O sea, no solamente con la pandemia, sino que más encima humillándose a cotidiano. Oiga, ¿sabes que yo estoy...? Ahora sí que clasifiqué. Entonces, Constanza, disculpa, pero para que tenga la palabra también el senador Sandón, senador. Entonces, estamos en un escenario muy complejo porque ya ha pasado mucho tiempo. Entonces, cada vez es más difícil decirle a alguien, quédate en la casa. Ahora sí que sí. Ahora sí que baja. ¿Me entiendo, no, senador? Después de ver esto, claro que lo entiendo. Mira, yo creo que mientras hay una discusión como esta, hay hospitales que están siendo a punto de saturar y creo que hay que subirle un poco el tono a la conversación, porque es un tema tan complicado y tan desconocido que la cosa tiene que ser mucho más
subir el tono de la conversación a una cosa mucho más constructiva. Yo quiero ser súper respetuoso, no en una pelea, pero anoté, por ejemplo, 3 palabras que dijo un segundito, senadores, que estamos escuchándolo súper entrecortado, así que tenemos que perfeccionar la conexión con usted para seguir. A ver, hable ahí a ver si se escucha mejor. Ahí. Parece que ahora, sí. ¿me escuchan bien ahí? ¿Por qué encuentra usted que hay que subir el nivel a la conversación? ¿En qué sentido? No. Vamos a esperar entonces que se arregle la conexión entonces. Parece que, interpretando al senador, que claro, la conversación está buena, pero él dice que está colapsado todo y que hay un momento quizás de ponerle un poco más ahí de presión. Ahí quedó el... Conectando. Gael. Sí, o sea, yo comparto la preocupación como inicial que debería tener esta discusión, este debate. O sea, lo primero que a mí al menos me hace harto ruido respecto a la mesa social es que al final fue como una especie de pantomima de diálogo, ¿cierto? Que al final se incorporó a los expertos para decir estamos conversando, estamos escuchando, pero cuando al final se termina ninguneando al colegio médico, porque no solamente es respecto a las actas, sino que la actitud que tiene el ministro de un supuesto diálogo, pero al final ha tenido como un rol que ha asumido como una especie de rivalidad, y yo creo que eso no es lo próspero para pensar que se necesitan medidas que hoy día asuman la crisis que estamos teniendo, ¿cierto? Porque esto no es el contexto que a lo mejor teníamos a fines del año pasado. Ahí se conectó el senador, para terminar y darle el pase al tiro, pero creo que yo coincido que la principal hoy día preocupación debería estar en asumir que estamos en una situación crítica en materia de la pandemia, y para eso el punto cero es escuchar y dialogar con los expertos. Yo creo que la actitud que ha tenido hasta ahora el gobierno y el ministro de Salud es de preocupación máxima, y de hecho, a mi parecer, inclusive si esto no se altera, si el gobierno no asume con una autocrítica y desde la humildad que se ha hecho mal con dar una suerte de vía a este pase de movilidad, a que supuestamente estamos dando una comunicación de que no estamos en una situación crítica cuando sí lo estamos. Me parece que hay que enmendar el rumbo, y si eso no es así, creo que el Congreso debe tomar acción y no se debe descartar ni la interpelación ni la acusación constitucional, porque acá lo que se está poniendo en riesgo es la salud de la gente. Yo no quiero llegar a eso, pero lo señalo porque creo que la falta de comprensión que ha tenido el gobierno y de interlocución con los distintos actores es de preocupación máxima, sobre todo porque el personal de salud también está cansado. O sea, pensemos también que esta pandemia ha durado harto también para los trabajadores de la salud. Pero, lo que Entonces, pasa es que mantener la presión es complicado. Diputada, yo creo que todos los chinos estamos de acuerdo con eso y todos estamos viendo el colapso. El tema es que se trabaja una estrategia sobre personas que son de carne y hueso reales, no sobre papeles y números. Y la gente está muy cansada. Esa es la dificultad que yo estoy poniendo acá, que cuando las cosas no se hacen a tiempo son muy difíciles de hacer de nuevo. O sea, si ya llevamos 1 año, 3 meses en esto, imagínese la gente que lleva 7 meses en cuarentena, 8 meses. Hay pymes que no han podido abrir ni un solo día. Ni un solo día, más encima le quieren cobrar ahora en este último proyecto, las contribuciones. Entonces, lo que digo yo es, hay un desfase entre el papel, la medida, lo que se debería hacer con la realidad de los seres humanos. Y esto ya está siendo hoy día muy crudo porque ya pasó mucho tiempo, no fue cuando debió ser. No fue cuando debió ser. Entonces, hoy día ya, como estamos dando, decía nuestros abuelitos, nuestro papá, aletazos estáis pegando aletazos de ciego, te decía tu abuelo cuando estáis calentando la materia el último día a 3 minutos de la prueba. Entonces, ahí es donde estoy rellenando porque se nos fue de nuevo Sí, pero ahí yo agrego una cosa, quizás al final le podemos preguntar a la Constanza o a la Gael. Finalmente, acá así uno ve como el discurso de la oposición, en este caso que ustedes son de oposición, es el mismo discurso que hace 1 año atrás, calcado. Finalmente es cuarentenas, ayuda económica. Pero también la pandemia ha enseñado muchas cosas. Entonces, ¿en qué medida también hay una falta de propuestas
de verdad de cambiar lógica, de generar respuestas propias para el país, de que la clase política, así como escucha a los doctores, también se ponga a pensar, porque la clase política es la que tiene que dar soluciones. Y yo le pregunto, si cuando llegue la ayuda, que esperemos que llegue, una ayuda un poquitito más significativa que la que ha llegado en el IFE, con la mano en el corazón, Gael y Constanza, que son las de oposición, ¿ustedes creen que la gente se va a quedar en la casa? Yo pienso que esa ayuda se necesita, pero aunque tú hagas un llamado ya, entregamos la ayuda y cuarentena, ¿creen que efectivamente ya la gente está dispuesta a quedarse, como dice Constanza, un mes en la casa nuevamente? Monse, súper breve para darle el pase. A la Constanza. Ya, ok. Ya. Mira, para mí un caso súper emblemático, perdón, yo tengo una abuela de 88 años que lleva un año encerrada. Tengo una hermana chica que está dentro del espectro autista, por tanto, el encierro también es una situación crítica. Y aquí efectivamente yo veo de cerca y empatizo profundamente con el cansancio que existe. Y hay un cansancio porque en verdad pareciera que no tenemos un norte, esto no parece terminar. Y cuando algo no parece terminar, bueno, uno busca alternativas distintas nomás. Si no tenemos un gobierno que me da certezas, bueno, busco mis propias certezas. Pero creo que lo que dice Julio César, que a propósito de este cansancio, bueno, ya fue nomás, es tirar la esponja. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Yo, Monse, sí creo que aquí han habido distintas propuestas sobre la mesa. Hemos hablado de salud mental, hemos hablado, cuando se habló del permiso de vacaciones, la crítica era precisamente como que no habían condiciones, por ejemplo, para mantener la trazabilidad. No era simplemente como, no, la gente se queda en la casa y no vemos los problemas de salud mental. Es que si vamos a implementar eso, tiene que ser con seriedad y que no, digamos, avance a empeorar la situación. Entonces, el problema, como dice Julio César, es que a estas alturas tenemos disparados los casos, llevamos un año sin ayudas económicas efectivas, tenemos a la ciudadanía cansada y con problemas de salud mental, tenemos a las pymes que llevan un año sin trabajar. Pucha, ¿por dónde partir? Y honestamente, sí. Monse, tu pregunta muy concreta, yo te diría, yo tengo la esperanza de que si hay un cambio de rumbo del Ejecutivo, que al final es quien tiene la última palabra en materia sanitaria, si hay un cambio de rumbo y hay un norte, una estrategia que todos conozcamos, es posible que todos contribuyamos. Sí. Pero si no existen esas certezas, yo creo que, bueno, obviamente no. Y esto va a seguir así, va a ser una bola de nieve permanente, hasta no sé cuándo. Constanza, tenemos que hacer... Antes le quiero decir que lo mío no es tirar la esponja, porque nunca he tirado la esponja ni en mi vida ni en nada. Lo mío es que es distinto jugar un partido con gente sana que con gente fracturada. Si tú juegas el partido de fútbol con gente sana, es un tipo de partido. Pero si tu equipo está todo fracturado, tienes que plantear otro partido. Mi punto es, ante esta gente que está fracturada por todo lo que hemos hablado, el que yo le digo que ya fue, ¿cuáles son esas medidas? Por eso me parece tan grave lo de la acta. Porque creo que Chile necesita transparencia, saber por qué. Porque a lo mejor hay cosas que no conocemos y que deberíamos saber. Decir, oye, ¿sabes qué? No da para más esta gente de acá. Tenemos un informe de salud mental de que la gente de tal comuna está devastada. Hay más, no sé. ¿Me entiendes, no? Entonces, que no haya transparencia es grave. Pero lo que quiero decir yo es que, como bien decía la Monse, las estrategias van a tener que evolucionar ante un equipo que estuvo... Hace un año el equipo estaba en plenitud. Todos salíamos a la cancha sanitos. Hoy día hay mucha gente que está fracturada. Juan José, José Antonio, usted va a tener la palabra de lleno. José. Manuel José, le dije como 4 nombres. Le dije como 7 nombres. A ver, vamos a chequear su internet por interno porque no podemos fracasar de nuevo. Antes, Monse nos tiene un consejo, Monse. Al parecer, Manuel José Sandón ya tendría restablecida su conexión de internet y vamos a darle la palabra respecto a el pase de movilidad y el retiro en el día de ayer del Colegio Médico de la Mesa Social COVID. ¿Qué opina usted, senador, y de todo lo que hemos estado conversando? Mira, espero que se escuche bien ahora, saludarlos a todos y decirles que en el fondo yo creo que, y es lo que traté de decir al principio, es cómo subirle un poquito el nivel a la discusión y no politizarla tanto.
porque veo mucho ataque político. Mira, fíjate, y lo digo con mucho respeto, pero anoté algunas palabras que dijo la diputada, como hablar de criminales, mintió, charlatanea, partomenia, y además de una acusación constitucional. ¿Qué le puede importar a la gente hoy día una acusación constitucional en lo que estamos viviendo? Yo pediría que es cierto que hay que entender que hay muchas cosas que se han hecho mal y otras muy bien, y que la gente lo que quiere es que seamos mucho más constructivos. Comparto con lo que dice Julio César, que es impresentable que no exista acta en una mesa como esa, bueno, un absurdo. Yo no sé si se les pasó a todos, porque yo sí participo en una mesa con la experiencia que tenía como alcalde. Si no hay acta, no participo. A la primera digo, aquí me voy, porque es súper importante dejar constancia de las medidas. Y segundo, que a mi juicio, y yo no quiero entrar a la discusión política, este es un tema súper desconocido. Y seamos claros, las pandemias en muchos sectores han sido un fracaso, porque la gente no la puede hacer, aunque quiera, no la ha podido hacer. Y yo diría que el toque queda también. Entonces yo creo que hay que tomar otras medidas, y muy importante es seguir y ver la fórmula de cómo apurar la vacunación y buscar medidas que son de sentido común, apoyadas por los técnicos. No la debemos dar los políticos, que no somos los expertos, como tampoco solo los médicos, porque aquí se ha conversado y se ha visto ya en terreno que te puede estar protegiendo del COVID y puede estar entrando en un círculo de pobreza y de depresión tremendo, y al final el remedio sale peor que la enfermedad. Entonces, yo creo que nos falta un espíritu constructivo. Yo creo que el colegio médico no puede irse, tiene que estar ahí, a lo mejor con ciertas condiciones. Pero lo que a mí me ha tocado ver desde el Senado es que todos, por lo menos en el Ministerio, se han sacado la mugre por tratar de salir de esto. Y claramente, yo me he dado cuenta que las cuarentenas no sirven. En Puente Alto, en La Florida, ¿para qué decir el toque de queda? Yo tuve una reunión importante, ¿no es cierto? Y llegué atrasado con el toque de queda a mi casa, y en Puente Alto y Pirque parecía como un día normal, lleno de autos, y eran las 11 de la noche. Entonces, si hacemos medidas, que se cumplan. Y si no se pueden cumplir, bueno, busquemos otras medidas. Y claramente la vacunación está dando resultados. Está dando resultados en el sentido de que si ustedes ven el problema que teníamos de la mortalidad en los adultos mayores, ha disminuido notablemente. Entonces, a lo mejor este pase también es un buen incentivo para que la gente vaya a vacunarse, porque a mí me tocó una etapa que fui a varios vacunatorios en Puente Alto y la gente, no había cola, no había nadie. En vez de haber habido una tremenda cola que se necesitaba la gente vacunar, no se estaban vacunando. ¿Cómo hacer que seamos un poquito más constructivos en esta y hacerle un llamado al colegio médico que exija las condiciones que quiere, pero tiene que participar, porque es una institución súper importante. Pero aquí hay muchos médicos y el doctor... Senador, ya hay un indicador súper importante. La mesa social pesa mucho menos que la mesa de expertos, y el colegio médico no está convocado a la mesa de expertos. Quizá desde ahí hay cierta, podríamos decir, subestimación por parte del gobierno de la voz del colegio médico. Y quizá ese también es el síntoma de que hay una pelea muy política entre el colegio médico y el gobierno y viceversa. Pero el estar en la mesa social es distinto que estar en la mesa de expertos. Montserrat, pero hagamos pero puede ser cierto, esta desconfianza política que nos hace un daño inmenso, que no sé qué pensará la gente que está viendo un programa cuando ve que estamos peleando de esa forma, pero quiero decirte lo siguiente, la mesa técnica no son médicos de derecha. ¿Quién dijo eso? Ahí están representados un montón de sectores médicos que no se ven por su tema político. Pero ¿por qué a los médicos, al colegio médico, no se lo invita a una mesa de expertos? Puede ser por un tema político, más bien, en el fondo, porque uno pudiese decir, el colegio médico, con finalmente su directiva y todo, tiene una posición política, pero ¿no será también una forma de ningunear al colegio médico que nunca haya sido integrado a la mesa de expertos? A ver, puede haber una guerra política ahí, puede ser, pero lo que es claro es que en la mesa de expertos están expertos y no están por colores políticos.
y ahí es muy importante, ¿no es cierto?, la representación de los expertos de distintas entidades que no son gremiales, ojo, porque el Colegio Médico es una entidad gremial, pero si usted habla, por ejemplo, de la Universidad de Chile, de la Universidad Católica, etcétera, que son entidades netamente técnicas, si ustedes van a, no sé, pues, al colegio de oftalmólogos, ¿no es cierto?, son especialistas en oftalmología, ahí no hay un tema político que es de un partido u otro. Cuando uno ve las elecciones, que son válidas, por supuesto, porque es un gremio del colegio médico, hay una posición política clara. Y aquí no necesitamos una posición política, aquí necesitamos una posición técnica. Entonces nadie puede decir que en la mesa técnica no están representados los médicos. Si los médicos, yo le aseguro que el 100% de los médicos que están sentados en esa mesa son socios del colegio médico. Entonces, separemos el tema y claramente, en una situación tan grave como esta y tan incierta, miren, cuando partió la discusión de los bonos y no bonos en el Senado, se hablaba de un universo de 2-3 meses. Eso es lo que conversaban todos, de todos los colores políticos. O sea, nadie sabía lo que venía y yo creo que esto va a ser muchísimo más largo de lo que parece. Entonces, también escuché a Julio César decir algo muy importante. Hay gente que ya no aguanta más. No aguanta más. Y creo que el gobierno se demoró en entender que había que tener mínimos comunes y que tratar de dar ayudas mucho más universales, con la responsabilidad, y faltó a mi juicio un acuerdo más potente con la oposición, porque esta cuenta no la va a pagar este gobierno, güey. O sea, la va a pagar otro gobierno y tenemos que ser súper responsables. La cuenta no la paga ni un gobierno, senador. La cuenta siempre la pagamos los ciudadanos, y somos nosotros los que pagamos impuestos. Es la abuelita que compra el pan, que compra su arrocito, todo. Lo que pasa es que los políticos siempre dicen esa cuestión que me carga, güey. Como que la plata fuera de ellos, como que la plata fuera suya, como que la plata... Aquí el Estado administra los ingresos de los ciudadanos. Somos nosotros los ciudadanos, desde el más rico hasta el más pobre, que se pone para que este país ande de alguna forma. La política está destinada, con esto termino, la política está destinada a administrar eso y ponerlo a disposición de la gente a través de una sociedad de bienestar o como sea. Pero no es que lo va a pagar el otro gobierno. ¿Qué van a pagar si nunca han pagado nada? Solamente reciben sueldo del Estado. Julio, no te enojes tanto, pues, viejo. No, es que ahora me enojé porque se me acabó el té. Déjame. Ya. Oye, Montserrat, consíguele té, por favor, a Julio César. Sí, por favor, chico. Mira. Oye, es que te fuiste por otro lado. No, es que no. Cuando yo digo pagar la cuenta, no estaba hablando de pagar la cuenta monetariamente. Uno paga cuentas. Tú puedes pagar cuentas políticas. O sea, yo puedo ser presidente o sea, estar en un gobierno, tirar toda la carne a la parrilla y en 6 o 8 meses más me voy. Y cuando hablo la cuenta, es como el nuevo presidente o presidenta para la olla para que este país siga funcionando. Es un ejemplo que yo siempre doy, que me tocaba mucho, digamos, que alguien recibía muchas ofertas de una gran tienda, partía con toda la familia a la tienda y llegaban con por eso se necesita transparencia y se necesita verdad. Vienen una serie de autoridades políticas diciendo que no hay plata desde el primer mes de la pandemia. O sea, ¿cómo le creemos a una persona que dice que más de 45 lucas no se pueden entregar por una porción así de gente? Y hoy día estamos discutiendo si entregamos 200 lucas a una porción así de gente. Entonces, ¿cómo le creemos a esta misma gente que primero te decía, sabe que no hay nada para nadie? Porque si no está... ¿Cómo le creemos a la gente que decía, si retira el 10% se incendia Chile y no sigue funcionando? ¿Cómo le seguimos creyendo? Cuando hoy día una señora dice, ahora sí... ¿Y por qué hay mínimos comunes? Porque se pusieron de acuerdo. Ya apareció la plata. O sea, de verdad, es que también la gente tiene su dignidad y no es tonta. Podrá tener menos o más herramientas educacionales, pero no es tonta. Julio César, mira, tienes toda la razón. Es que si tú lo miras de un punto de vista político, tú dices, bueno, el presidente en ese minuto tenía la posibilidad de haber tirado toda la carne a la parrilla y haberse endeudado, etcétera, etcétera. Y creo que se equivocó
Justo se Una quedó buena pegado. síntesis. Justo se pegó cuando iba a hablar del presidente, más encima que no se llevan nada de bien, van a quedar peor ahora. Le toca al senador Moreira, que no ha hablado nada. Senador Moreira, disculpe, ahora le toca a usted. Ya, mira, muy corto lo que te quiero decir. Mira, pero por favor no me interrumpáis para terminar la idea, voy a ser súper breve. Mira, primero que todo, en términos concretos, yo no soy partidario de la política del encierro, que es la política de la izquierda. Esa es mi opinión, respétenla. Segundo lugar, yo quiero señalarte lo siguiente. A mí me piden aquí, yo si fuera presidente de Chile, yo encantado de invitar al Colegio de Médicos y obviamente impulsaré las cosas que yo creo conveniente con mis asesores, porque yo tomo la responsabilidad y muchas cosas del Colegio Médico el gobierno las ha tomado. Pero cuando tú me dices por qué no invitarlo a esta instancia o la otra, yo no los invitaría por ningún motivo cuando tenemos una presidenta del Colegio Médico que trata de infelices al gobierno y cuánta cosa hay. Entonces ya es una pelea política, no de salud. Y cuando la constituyente y la diputada me pedían nombres de médicos, cuando yo digo de que hay diferencias de opiniones, yo le voy a dar nombres de gente importante, con nombre y apellido. La Organización Panamericana de Salud está al tanto de la medida adoptada de flexibilización para las personas que están completamente vacunadas por Chile y por parte de la cooperación técnica adoptado por la pandemia. Se han entregado y compartido algunas consideraciones sobre esta medida que en principio consideramos que es una medida que puede tener un impacto muy positivo, que es razonable desde el punto de vista del análisis epidemiológico de las personas que están protegidas, y debería también tomar en cuenta algunos aspectos importantes como la equivalencia, la implementación ética del acceso equitativo a las vacunas y los certificados. ¿Ya está leyendo el Mercurio entero? No. Una síntesis, pues, Iván. Esa nota salió el viernes en el Mercurio. A ustedes les gusta el nombre. No, encontré, puede ser buena la idea, pero resúmala, pues. Nombre, ya está bien. El doctor Ciro Ugarte, director de emergencia en salud. Le doy otro nombre más. El doctor Pablo Vidal es miembro del Consejo Asesor del COVID-19. Son personas que han expresado el apoyo al pase de movilidad. Entonces, el Consejo Asesor reúne expertos importantes. Le doy otro nombre. La doctora Jimena Aguilera, por ejemplo. ¿Qué quiero decirle? Sí, pero, ninguno es dueño pero una cosa, yo no sé si exactamente, pero todos han valorado el pase de movilidad, todos, pero siempre con una coma. Pero fue dado muy prematuramente. Yo no sé si le falta leer eso, porque en general yo, los especialistas, los he escuchado diciendo eso. Es importante el pase de movilidad, pero no en el minuto en que se dictó. Bueno, será una decisión que tome el gobierno, pero eso de empezar a acusar que hay muerte, todos los días hay muerte por distintas cosas, pero empezar a achacarle la responsabilidad por cada muerto. Hasta ahora, que yo sepa, nadie ha muerto por no tener un respirador artificial. Nadie ha muerto por no haber tenido una cama. ¿De los ventiladores de la CPC? Probablemente eso no sea así. Yo no soy de la política del encierro, yo soy de la política de la libertad, sin cuarentena, sin toque de queda, que la gente pueda ir a trabajar. En mi opinión, senador, me hago responsable de... ¿Quién en el mundo va a estar en la política del encierro? Somos todos amantes de la libertad, pues si estamos metámonos dentro del contexto. ¿Qué opina de los ventiladores de la CPC, senador? Usted me interrumpe a mí, está en su derecho, usted conduce el programa, pero yo veo que no es equitativo en interrumpir a los demás, sino que siempre Entonces, yo quiero también decirle, por último, de que la actitud de la izquierda es sacar un provecho político de una situación de emergencia. Y los que piden certeza, por favor, no hay certeza en el mundo.
no solamente en Chile. Y con respecto a que el gobierno tiene que cambiar de rumbo, ya cambió de rumbo, pues. El gobierno escuchó a la gente, el presidente hizo una autocrítica, me dijo claramente que me sentí interpelado por la ciudadanía porque no estuvimos a la altura del gobierno en las necesidades que tenía. Eso lo dijo el presidente. El presidente se abrió, el ministro de Hacienda, hoy día vamos a tener para 15 millones de chilenos. 15 millones de chilenos. Senador. Son la pobreza. Entonces son avances, para las pymes también son avances, todo es insuficiente. Ya me está pidiendo el director que lo interrumpa, no es una cosa mía. Lo que pasa es que tenemos que ir a un corte y les queremos agradecer a los cuatro. Lamentablemente se nos fue el tiempo. Senador, ¿quedó satisfecho con su tiempo? No, yo quiero decirle que espero terminar. No, pero no siga. ¿Era sí o no? Sí, ya se acabó, ya se acabó. No, pero deme 30 segundos. Hágase cargo del 90%. No se ha hablado harto. Vamos a tener que despedir a los cuatro. Gracias, Iván. Gracias, Constanza. Gracias, Manuel José. Y gracias, Gael, por haber estado con nosotros. ¿Sí, Julio? Mira, nos metió un ladín unidad Moreira, se la sabe toda. Un libro, ahí su golazo, su golazo, No lo pinchen. Como pues. siempre el goleador, como siempre goleando, ahí está. Bueno, tenemos médicos para conversar, porque vamos a tocar este tema de distintos puntos de vista y ya viene nuestro panel médico, por eso dejamos hasta acá nuestro panel político, así que de inmediato el panel médico que es... La gotita, No, la todo gotita. todo lo pega. Así es, y vamos nuevamente a abrir conversación, tenemos nuevos invitados. Estamos con Camila Flores, diputada RN, estamos con Camila Vallejos, diputada del Partido Comunista, estamos junto a César Valenzuela, constituyente del Partido Socialista, y ya se va a integrar el senador RN Francisco Chaguán. Aquí estamos en una discusión que ha pasado por políticos, por médicos, y nuevamente la ponemos en el plano político, que es el pase de movilidad. A ver, hoy, en un ratito más, la autoridad sanitaria va a dar a conocer si hay cuarentenas nuevas, si hay avances, si hay retrocesos. A ver, Camila Vallejo, preguntarle en este minuto, la evaluación que se hace, según lo que tú has podido ver hasta el momento, del pase de movilidad. Durante el fin de semana, efectivamente, las comunas en cuarentenas, como se puede mover con esto y no con la comisaría virtual, hubo un aumento considerable de la movilidad. ¿Era el momento? ¿No era el momento? ¿Es un buen instrumento? ¿Cuál es la opinión de la diputada Vallejo respecto a este tema? Buenos días a los tres. Buenos días, ¿cómo están a todos y todas los invitados? A Julio, y también creo que es importante señalar que hay una suerte de improvisación por parte del gobierno hace rato, y yo creo que lo que dijo el Colegio Médico de que era imprudente, más allá del instrumento mismo, porque yo entiendo y empatizo con mucha gente que está desesperada y quiere usar este permiso porque llevamos mucho tiempo con el confinamiento doméstico, mucha gente que más vive hacinada y que está a cargo de los niños, niñas en su casa, y con el teletrabajo, con las clases online, etcétera. O sea, entiendo quizás esa pulsión por decir, mira, hay un pase de movilidad, quiero usarlo, ¿ya? El instrumento creo que no es el problema en sí mismo el que exista un pase de movilidad, sino que la imprudencia de insistir en relajar las medidas cuando el nivel de contagio aumenta y cuando además el ministro de Salud dice ya no nos preocupemos de las cifras, como no, son números, entonces no nos preocupemos números. Resulta que detrás de las cifras hay personas que se contagian, personas que lo pasan mal, personas que fallecen, y además un sistema de salud colapsado. De hecho, hay un decreto que del Ministerio de Salud que recorta el presupuesto en los hospitales de Chile, y tenemos un Sotero del Río que está colapsado en cuanto a las camas críticas, ¿ya? Entonces el nivel de ocupación que tenemos de camas críticas es altísimo, 90-95%. El gobierno recorta el presupuesto de salud, relaja las medidas sanitarias. El ministro de Educación insiste con amenaza, además de recortar subvenciones a los colegios, casi obligándolos al retorno de clases presenciales. Entonces realmente yo no sé si es una falta de criterio o simplemente no le importan las condiciones de las familias, su salud, y tampoco a los trabajadores y trabajadoras del sistema de salud, que ya mucho tiempo en esto.
Entonces a mí me parece que, claro, es imprudente insistir con un pase de movilidad cuando tenemos más de 8.000 contagios, cuando sigue falleciendo gente y cuando las camas críticas están a punto de colapsar, si no ya muchas colapsadas. Entonces creo que esto se tiene que suspender, creo que tiene que, insistimos, o sea, en fortalecer el sistema de salud, la trazabilidad, coordinación con los municipios tienen mucho que decir en esto, en fin. Yo tenía presupuestado entrar al matinal a las 11, me habían dicho a las 12 tengo comisión, así que me excuso inmediatamente de que voy a poder estar poquito rato acá, porque tengo comisión de educación y tengo obviamente que estar presente también ahí. Nuestro editor es como el ministro de Salud, no le está apuntando a la proyección de tiempo. Parece que lo contratamos, era del MinSal antes, y se vino para acá. Disculpe, un poquito, una hora no más tarde, y que trabaja en el segundo piso acá, es del segundo piso aquí de Chilevisión de Machala. En la rulé, le dicen en la rulé aquí. Así que desde ya le pedimos disculpas. Nosotros con la voz tenemos que dar la cara por todo. Sí, claro. Bueno, diputada Flores, bueno, estamos en esta discusión, la oportunidad del pase, las proyecciones, la inmunidad de rebaño que al parecer que anunció el gobierno el 30 de junio no hay ninguna posibilidad de que ocurra. ¿Cómo ve usted la situación? Bueno, gusto de saludarlos. Ya buenas tardes, Monse, Julio, a Camila, César, saludarlos y por supuesto a todos los televidentes. Mira, la verdad es que yo creo que la oportunidad de cuando se lanza este pase de movilidad o pase verde es el problema fundamental. Yo creo que el mecanismo en sí mismo me parece que es una buena fórmula porque efectivamente tenemos muchas personas que llevan muchísimos meses encerrados, confinados en sus casas y que el problema de salud mental realmente es tremendo, particularmente para los niños y nuestros adultos mayores. Y es brutal el tener que seguir encerrados y evidentemente que cuando a las personas se les entrega un mecanismo para poder usarlo y tener un poquito más de libertad, ¿cierto?, lo utilicen. Ahora, en qué, desde mi punto de vista, no ha sido lo correcto en el tiempo. Yo lo hubiese hecho un poco más adelante, cuando efectivamente la inmunidad de rebaño hubiese avanzado mucho más. Creo que si bien se ha ido avanzando, en al menos la primera dosis ya hay un 69% de personas de la población objetivo vacunarse vacunada, un 52% por ahí creo, ¿cierto?, ya de personas con las 2 dosis, pero efectivamente falta. Y claramente los plazos no se van a cumplir de acuerdo a los primeros pronósticos, ¿cierto?, que se habían hecho de los meses en cuando íbamos a estar ya con la inmunidad de rebaño. Por eso yo creo que la oportunidad no es la correcta. Yo lo hubiese hecho un poco más adelante, porque insisto, el mecanismo es bueno, ¿ya? Ahora, también en este sentido, más allá de cuándo se haga, si se hizo ahora o se suspenda y se retome más adelante, yo creo que aquí hay que ser súper claro y hacer un llamado a la responsabilidad a los ciudadanos de que esto no es tener chip libre. Más allá de que exista este carnet, que se dé, cierto, una fórmula para ir recuperando de cierto modo algunas de nuestras libertades, no es llegar y tener chip libre y que aquí vamos a hacer cualquier cosa y que en definitiva la pandemia ya prácticamente no existe. Estamos teniendo más de 8.000 casos, ¿cierto?, en las últimas semanas, ocupación importante desde el punto de vista de las camas críticas prácticamente en todas las regiones del país, y eso tiene que ser un llamado de atención también para los ciudadanos. ¿Diputada? Y por supuesto también desde el punto de vista del gobierno meditar si efectivamente fue la oportunidad en la que se lanzó este pase realmente lo más conveniente. Diputada, es que viene, ¿sabes qué pasa aquí, Monse, diputada, y también a nuestro invitado? Porque uno no logra ver la coordinación que hay. Hay una nota en Bio Bio donde habla Rafael Arauz. Rafael Arauz, que es asesor para el tema de la vacunación del gobierno. Y él dice... Experto en cifras. Experto en cifras. Y él dice, vamos a necesitar vacunar a todo el mundo 3 veces. Son palabras de él, ¿eh? Aquí hemos dicho puras palabras del ministro, no son ni una palabra nuestra, son puras palabras de la gente. ¿Qué dice Rafael Arauz, comillas? Vamos a necesitar vacunar a todo el mundo 3 veces para alcanzar inmunidad colectiva. O sea, uno de los principales asesores en vacunación dice que ni siquiera con la segunda vacuna vamos a estar listos. Entonces, el gobierno dice el 30 de junio estamos con inmunidad de rebaño. El principal asesor le dice, oye, ni siquiera porque necesitamos tercera para lograr inmunidad colectiva. Entonces,
estamos en un escenario de una dispersión de información. Pero ¿sabes qué, Julio? También hay que considerar que... Yo me estoy volviendo loco. No, por eso, la autoridad, uno podría decir, pues, quizás también ha sido impredecible, no le ha chuntado en las proyecciones, pero también consideramos que la misma ciencia y los científicos y los inmunólogos y los epidemiólogos también han ido cambiando mucho porque esta enfermedad ha sido impredecible y ha sido sorpresiva. Es decir, si los primeros cuadros de coronavirus eran quizás muy distintos a los cuadros graves de hoy día, no le daba a la gente joven, ahora sí le da a la gente joven. Entonces también yo creo que... No, pero eso es otra cosa. Mi punto es, tú no puedes tomar decisiones de país completas si crees, que el 30 de junio, porque eso tiene que ver con el IFE, tiene que ver con la ayuda, o sea, cuando tú dices, vamos a estar saliendo el 30 de junio, eso implica, modela a la autoridad y modela incluso al presidente, decir, oye, vamos a generar un paquete aquí porque el 30 estamos. Pero cuando tú dices, el 30 no está, cuando mañana le dice, se equivocó el presidente. Pero, cuando este señor dice... Pero lo que te quiero decir es, el fondo, el tema aquí de lo impredecible, así, es decir, está lleno de científicos que no le han achuntado, siendo unos verdaderos, la verdad que destacadísimos expertos en su rubro. Mañalich, que no se haga ahora, porque Mañalich fue el que dijo... Yo ya creo que lo único bueno es que él vuelva. Espérate, Mañalich lo que dijo fue... Vamos a lograr la inmunidad de rebaño. Mañalich en esta época, el año pasado, dijo, y así les vamos a dar un carnet COVID y vamos a lograr la inmunidad de rebaño. Y ahora Mañalich dice, no, si la inmunidad de rebaño no la vamos a lograr nunca. Entonces, él tampoco puede hacerse el que sabe ahora que la inmunidad de rebaño no la vamos a alcanzar, porque él fue el que dijo, vamos a alcanzar la inmunidad de rebaño. Todos se han equivocado. Claro, pero es que mi punto es que todos se van a seguir equivocando. César, por favor, el tema es cómo tú tomas decisiones de políticas públicas si no tienes certezas. Ese es mi punto nomás. Es decir, si tú tomas una política pública como ayuda a la gente, al parecer no es tan efectiva la información que uno tiene, hay mucho error, mucha equivocación. Uno esperaría que se tirara con el tejo pasado, ¿no? Ayudando a la gente y dándole certeza a la gente, no restringiendo, por ejemplo. Hola a todos, a todas. Muchas gracias por la invitación. Mira, Julio César, yo creo que aquí el problema es que el gobierno nunca ha abandonado su premisa de la nueva normalidad. Y ese es el detalle de la realidad. Entonces, Monse tiene razón, efectivamente la comunidad científica ha tenido cambios de opinión respecto a determinadas situaciones. Yo recuerdo, por ejemplo, el uso de la mascarilla, que primero no se recomendaba y después pasó a ser una de las principales medidas de seguridad y de protección que tenemos las personas. Pero hay cosas que no han variado en el tiempo. O sea, la reducción de la movilidad es un elemento central para contener la pandemia y eso no ha variado en el tiempo. Y se ha dicho también por parte de los actores sociales, de los actores políticos, que para reducir la movilidad necesariamente teníamos que asegurar condiciones de subsistencia de las personas y el gobierno al parecer sigue sin entender eso. Entonces, en medio de toda esta situación, yo creo que queda bien de manifiesto que el responsable de esta situación crítica es efectivamente el gobierno, porque ha dado señales que son completamente equívocas. Aún con toda la información que ya más de un año de la pandemia tenemos en consideración. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando se nos intentaba decir que el número de contagios era menor, cuando se nos maquillaba la cifra de muertos, cuando se nos hablaba de la nueva normalidad, del pase de vacaciones, cuando no se querían cerrar las fronteras. Entonces, ¿qué es lo que entiende la población cuando un gobierno constantemente está con un ánimo exitista que no se condice con la realidad? Evidentemente la población tiene señales confusas. Ahora, evidentemente de que el pase de modalidad es una política, y lo ha dicho, no lo digo yo, lo ha dicho la comunidad científica, que es una buena medida, pero es profundamente inoportuno en el momento que se está implementando. Porque la gente está agobiada en sus casas, eso es cierto, hay necesidad y evidentemente todos queremos volver a la normalidad de alguno u otro modo. Pero lamentablemente hoy día no están esas condiciones y en la medida que no existen esas condiciones, lamentablemente vamos a tener que seguir con medidas de confinamiento. Ahora, también seamos claros, yo escuchaba a uno de los médicos que estaban en el panel anterior, las cuarentenas son una mentira. O sea, hoy día en la actualidad no existe ningún tipo de control.
ningún tipo de control, y sobre todo en los sectores más populares de nuestro país. Y ahí evidentemente se está engendrando una masificación del virus, pero tenemos que avanzar a medidas. Yo creo que ya no basta solamente con medidas represivas, con volver a las cuarentenas, creo que eso no conduce a nada, sino que tenemos que intensificar los mecanismos de control de las medidas de seguridad, que se respeten los aforos que no se están respetando, que se respete el distanciamiento social y dirigir una política en ese sentido. Pero, ¿y tiene espacio político el gobierno en este minuto para retroceder en el pase de movilidad? ¿Qué opinas tú, César, Camila y Camila? Es decir, porque podría ser que digan, bueno, lo evaluamos mal, pero ¿cuán impresentable es políticamente haber implementado algo y retroceder a la semana en esto? ¿O hay que pagar el costo y retroceder nomás y ponerse colorado una vez y chao? ¿Qué opinas, César? Que mira, yo creo que en estas materias, cuando estamos hablando de que hay vidas humanas que están en juego, el orgullo hay que guardárselo. Lamentablemente el gobierno no ha tenido esa actitud, pero el orgullo hay que guardárselo. Y hay que escuchar a la comunidad científica, si esto no es una discusión política de los actores políticos. Fíjese que es bien complejo de que toda la comunidad científica esté diciendo exactamente lo mismo. No existe aquí un debate por parte de la comunidad científica si hoy día el pase de movilidad es una buena, hoy día es una buena o una mala medida. Todos dicen que es inoportuno, entonces el gobierno, la verdad que yo creo que no tiene más alternativa que retroceder. No es malo equivocarse, pero el gobierno tiene que dejar de ser tan exitista. Camila Flores, como representante del oficialismo, ¿el gobierno tiene espacio para retroceder en esta medida? Mira, Monse, yo creo que siempre uno puede reconocer cuando se equivoca o cuando quizás se apresura en tomar determinadas decisiones. Yo entiendo que también detrás de este pase de movilidad, además de dar un alivio, ¿cierto?, a las personas que están muy complicadas a propósito del encierro y con graves problemas de salud mental, también había una fórmula, y creo que así también se ha ido generando, de incentivar a todas aquellas personas que no se habían vacunado, que no habían querido o que no han podido, en fin, vacunarse, a que lo hagan, y la verdad es que ese efecto de cierto modo también se generó. Pero yo creo que hay que buscar otros mecanismos que incentiven a las personas que no se quieran vacunar a hacerlo, no necesariamente a través de entregarles más movilidad. Yo creo que tiene que existir otro tipo de incentivos para que estas personas se puedan vacunar. Y la verdad las cosas, Monse, es que cuando está en riesgo la salud de las personas, por supuesto que es mejor decir, mire, ¿sabe qué? Nos equivocamos, no era el minuto oportuno, vamos a esperar efectivamente que la inmunidad de rebaño avance un poco más y vamos a retomar este pase de movilidad más adelante. Yo la verdad de las cosas que no veo nunca un problema en reconocer cuando quizás algunas medidas, si bien tienen una buena intención, pero quizás no son lo más oportunas en cuanto al tiempo a lo que se haga. Yo la verdad que creo que sí, y yo creo que también la ciudadanía lo va a entender así. Si al final del día todos queremos ir retomando nuestras libertades, y esto tiene que ir aparejado a otra serie de cosas, como son, por ejemplo, evaluar qué tan efectivo está siendo el plan paso a paso. Yo efectivamente creo que las cuarentenas tan restrictivas no están siendo efectivamente o generando un efecto que sea realmente positivo. Yo creo que hay que evaluar, yo creo que hay que evaluar el toque de queda, yo creo que hay que evaluar todas estas cosas, porque al final del día el daño que se le genera a las personas que efectivamente se cuidan, al comercio, a las pymes, ¿cierto?, a las personas que son responsables por tener estas medidas tan restrictivas a propósito de las personas irresponsables, es un daño tremendo. Y por eso yo creo que ya este plan paso a paso cumplió un ciclo. Yo creo que esto tiene que ir aparejado de también cambios quizás en las fórmulas a través de las cuales se vayan estableciendo nuevas medidas, quizás incluyendo, por supuesto, ¿diputada?, la discusión si es que conviene o no seguir con el toque de queda. Démosle ahí la palabra a la diputada Vallejo, porque a lo mejor es importante evaluar hoy día el plan paso a paso, los toques de queda, quizás en un momento de crisis con tantos casos, poder reevaluar la situación, diputada Vallejo. Mira, yo creo que la situación es crítica porque este gobierno está en retirada. Mañana la cuenta pública va a ser una cuenta de despedida. Nadie espera mucho de esa cuenta pública, más que dar cuenta al país del desastre en que han dejado la situación sanitaria. O sea, es un desastre lo que tenemos.
un gobierno que no genera gobernabilidad. O sea, recordemos hace poquito, la semana pasada, el retiro con mucha indignación de las pymes, de una especie de trampa y manipulación a la cual se les sometió. Estuvieron meses en una instancia de diálogo donde al final no recogieron las propuestas de las pymes y lo único que hicieron recoger, copiado y pegado, la propuesta de los parlamentarios de Chile Vamos en torno a las pymes. Salió el Colegio Médico de la mesa COVID porque era una especie de espacio inexistente, que no tenía validez, que no era considerado, prácticamente porque el presidente gobierna solo para sí mismo, ha presentado más esfuerzo y ha generado más esfuerzo en proteger su bolsillo, el de sus amigos, que el de la salud de las personas. Y eso obviamente tenía una situación de ingobernabilidad absoluta, porque no se puede gobernar un país de la mano solo de los grandes empresarios para respetar sus intereses o para proteger sus intereses. Cuando no se pone en el centro la dignidad de las personas, la salud de las personas, la verdad es que no hay posibilidad de tener buena gobernabilidad y esa es la situación en la que estamos. Yo no sé si esperar un cambio, un giro. Evidentemente, el pase de movilidad debería retroceder, ¿ya? Porque no es oportuno, estamos con muchos contagios. El gobierno debería retroceder en los recortes presupuestarios, cuestión que también debería dar cuenta al país. Yo insisto, 55.000 millones de pesos en recortes en el sistema hospitalario, afectando el Sotero del Río, el Hospital de la Florida. Pero una pregunta, diputada Vallejo. Súper cortito. ¿Se puede quedar un segundito? Porque hay que ir a la pausa. ¿Se puede quedar un segundito o no para preguntarle la vuelta? ¿Cuánto? Ya. 5 minutos. Okay. 5 minutos y volvemos. O sea, ¿ya? 20, porque... No, sí. Pero pausa y volvemos con una pregunta. Conversando sobre el pase de movilidad, se integra a nuestro panel el senador Francisco Chaguán y habíamos quedado con la palabra pendiente para la diputada Camila Vallejo. La diputada decía, antes de ir a la pausa, que era importante que quizás el gobierno retrocediera en el pase de movilidad. ¿Hay espacio, diputada, en la población? Es decir, midiendo la reacción de la población, hoy día la población chilena resistiría de alguna manera este cambio en las reglas del juego que hace una semana dijeran ya, hay mayor movilidad y hoy día dijeran no, retrocedemos, damos un paso atrás? Porque esas también son cosas que hay que sopesar en el minuto de tomar este tipo de decisiones. ¿Cuál sería la reacción de la población ante un retroceso en este pase, diputada? Sí, Monse, es que yo creo que el problema no se centra solo en el pase de movilidad, hay que reconfigurar toda la estrategia sanitaria, social y económica que se ha planteado. Porque evidentemente aquí lo que ha pasado es que se ha privilegiado la economía, proteger el bolsillo del presidente y sus supermillonarios amigos, en vez de garantizar las condiciones para que la gente pueda, primero, respetar el confinamiento doméstico, con la renta básica universal que se ha demorado 1 año, 2 meses el gobierno en presentar, con insuficiencias, pero se ha demorado mucho, es tardía, recogiendo las propuestas para proteger a las pymes, al pequeño comercio, con planes conversados con los equipos especialistas y los municipios, no solamente para la trazabilidad y el seguimiento de los casos bien orientados, sino que también para ver cómo nosotros hacemos, por ejemplo, uso regulado de parques áreas verdes para los niños, ¿ya? En vez de estar llenando el metro, llenando los malls, o con grandes filas en la Fantasilandia. Entonces esto no tiene que ver solo con decir a la gente, mira, vuelve a encerrarse, sino que cómo se piensa una estrategia pertinente a la realidad y conversada, porque para eso se gobierna, ¿ya? Conversada con los distintos actores y no aparentando conversar cuando al final del día lo que se hace es imponer una agenda y hacer perder el tiempo a los actores sociales, a los especialistas, a la comunidad científica en espacios que al final no son recogidos. Entonces, yo entiendo que el debate hoy día sea sobre el tema del permiso de movilidad en específico, pero esto es como la punta del iceberg. Hay toda una política sanitaria atrás mal planteada y por eso hay que repensarla, reconfigurarla y darle la relevancia que merece la comunidad científica, la comunidad médica,
las autoridades locales, los centros de salud, los CEFAM, etcétera, el mundo de la salud, los trabajadores de la salud. Entonces, yo insisto, creo que nosotros, por ejemplo, hemos planteado esto, no es forzar a los niños a volver al colegio para que sea una guardería, para que los papás salgan a trabajar en transporte público y se contagien. Pero obviamente hay que pensar en los niños y niñas, que tengan un permiso especial, que se pueda hacer uso de los parques con aforos, con distanciamiento, pero una regulación adecuada, pensada y centrada en el ser humano, su dignidad, su bienestar, su salud, antes que simplemente la reactivación económica para un grupo, además. Aquí me escribe una psicóloga que está trabajando en este tema. Me escribe una psicóloga que está trabajando en este tema. Me dice, y yo se lo pregunto a usted, más allá del tema económico, ¿usted cree que los chilenos resisten más confinamiento doméstico? Es que por eso, Monse, yo te digo que esto no es solamente el confinamiento doméstico, esto tiene que ir acompañado de una estrategia sanitaria que vaya más allá de el quedarse en la casa. Cómo nosotros usamos el espacio, cómo permitimos la recreación de la gente de manera segura. Y esas estrategias se hacen con la comunidad. El mundo del arte y la cultura está abandonado. ¿Usted cree que han dicho como, mira, veamos una estrategia para el teatro, el cine, el desarrollo de la cultura? No, se abre el mall, se abre Fantasilandia, pero no se conversa una estrategia por ahí. Entonces, claro, si nos preocupamos de la salud física y mental de las personas, tenemos que ver todas esas otras aristas. Yo creo que el problema es que la empatía que ha tenido el gobierno no ha sido tanto con las personas, más ha sido con el bolsillo. Si el gobierno se esforzara la mitad de lo que se esfuerza en proteger la riqueza y el patrimonio de la gran empresa, en proteger la salud, la vida y la salud mental de las personas, otro gallo cantaría. Esa es la situación que tenemos. Entonces, un cambio de foco, un cambio, mira, no se trata simplemente de restringir y restringir, porque si no, hagamos toque queda todo el día. Eso no se trata de eso, ¿no? Y sabemos que el toque queda tampoco tiene, como está planteado, no tiene una efectividad real. Se trata de cómo uno gobierna, cómo uno le da gobernabilidad a las políticas sanitarias, y eso se hace con el diálogo social y no haciendo cortinas de humo de supuesto diálogo cuando al final realmente no se escuchan a los actores protagónicos sociales, político-económicos y también del ámbito de la cultura. Claro, que estamos en un problema que es muy importante, que es la oportunidad en la que está la ciudadanía, ¿no? No se pueden hoy día gestionar medidas como si lleváramos un mes de pandemia. Y hay un agotamiento lógico en la gente. Imagínense que hay más de 2 millones y tantos de pases diarios que se piden en cuarentena. Hay muchas comunas en cuarentena y hay más de 2 millones de pases. O sea, de permisos que se piden, los permisos. O sea, estamos en una situación donde no se cumplen las medidas, entonces hay que ser creativo, hay que ser firme, hay que generar nuevas medidas, hay que reestudiar lo que se tiene y poder avanzar en ese sentido, ¿no? Ahí es muy importante hoy día la confianza de las personas, diputada Vallejo, la confianza, cómo la gente se toma estas medidas. Y ahí yo creo que hay un problema hoy día que se genera con el gobierno, básicamente, de confiar en que ahora sí, porque una vez más le van a decir, ahora sí, este es el último esfuerzo, la última cuarentena, ahora sí que se... Y parece que la gente ya no tiene esa paciencia. No hay confianza porque además la comunicación de riesgo ha sido un desastre. Sí, ese es también el problema, porque es fácil culpar a la gente, ¿cierto? Es que la gente es irresponsable, pero es que la irresponsabilidad viene de quien dice, bueno, permiso de vacaciones por acá. No, se pueden abrir los malls, pero todos pueden volver a las clases presenciales. No van a volver a las clases, amenazamos con quitar la subvención. Luego el permiso de movilidad, cuando supuestamente estábamos como en una situación tranqui, ¿cierto? Vamos, permiso de movilidad, pero resulta que 8.000 contagios diarios no es una situación normal para un permiso de movilidad. Entonces, hay muy mala comunicación de riesgo, malas decisiones, la ayuda económica todavía son muy insuficientes y no llegan, y obviamente la gente está cansada, no tiene recursos, tiene que salir a buscarlo, ¿ya? No tiene con quién dejar probablemente a los niños en eso, entonces pide a otras personas, en fin, o sea, hay muchas situaciones, y responsabilizar como a la ciudadanía solo porque es irresponsable, porque necesita salir, yo creo que es de verdad insultante, ¿ya? Para mucha gente es insultante porque sabemos que las ayudas no han llegado, sabemos que los apoyos no han llegado ni a las pymes ni a las familias trabajadoras, sabemos que no hay una estrategia adecuada para la niñez tampoco. Entonces, no sé, a mí me molesta, me indigna porque siento que
que a veces como que decimos, ay, que la gente y los llevan detenidos, ¿cierto? Y a la cárcel, y bien, mira, porque se portan mal o porque no cumplen. Pero resulta que está bien, hay gente que es irresponsable, pero esto no es el problema central, es cómo se comunica el riesgo, cuáles son las decisiones que se toman y cuáles son los apoyos reales que se están entregando para cumplir con poder cumplir realmente con la autoprotección de las personas a nivel personal y a nivel familiar. Sabemos que se tiene que ir, y le agradecemos el ratito que se quedó, diputada. Muchas gracias por conversar con nosotros. Gracias. Hasta luego a todos. Y le damos la bienvenida al senador Chaguán. Senador, bueno, estamos en esta conversación, está complejo. Todas las decisiones que se toman, nos hemos enterado que no hay actas, entonces el tema de la transparencia acá también es un valor que no se puede dejar de lado. Bueno, claramente enfrentar la pandemia implica una estrategia multidimensional. Eso es lo primero. Y por supuesto se requieren los recursos necesarios para poder abordar que no se genere una discriminación respecto a aquellas personas que están en sectores más vulnerables, que no pueden guardar las medidas de carácter sanitario versus aquellos que pueden hacerlo. Por supuesto, y ahí estamos empujando con fuerza, por supuesto, el ingreso familiar de emergencia que sea universal, y vamos a pedir al gobierno el mayor esfuerzo posible también para las MIPYME y las pymes. Un segundo elemento hizo relación con que esta pandemia, que es sanitaria, económica, es también de salud mental, y por tanto se requiere hacerse cargo de esa pandemia de salud mental, que va a ser un tren de olas que va a llegar después de que pase la pandemia sanitaria. Un tercer elemento es que nosotros ya no debemos simplemente enfocarnos en la cantidad de contagios, sino más bien en la cantidad de personas que hoy día están ocupando camas críticas, y particularmente aquellas personas que están falleciendo. Básicamente por la cobertura de la vacunación. Un cuarto elemento, que también es clave, dice relación con que tenemos que enfocar justamente este permiso de movilidad, que le da respiro también a muchas familias, por una parte, y segundo, que esta vaya condicionada también al aumento de los contagios en determinadas zonas del país. Entonces yo creo que acá esta mirada tiene que ser multidimensional, pero más de lo mismo y más del discurso que ha habido hasta ahora no es suficiente. Se requiere, efectivamente, por parte del gobierno, acelerar el ingreso familiar de emergencia que sea universal. Segundo, me parece que el permiso de movilidad va en la dirección correcta, porque permite también un respiro para los efectos de también ser un sistema de contención frente a los temas de salud mental que son graves. Me tocó a mí ser parte de la Comisión Asesora Presidencial en materia de salud mental, y tenemos una situación crítica en niños, niñas y adolescentes, y también en personas adultas mayores. Recordemos que Chile tiene los índices más altos de suicidio en niños, niñas y adolescentes del mundo, y somos el segundo país en Latinoamérica con mayores índices de suicidio en personas mayores. Tenemos que hacernos cargo de los temas de salud mental. Y un tercer elemento de esa relación, que cómo vamos retornando justamente a convivir justamente con el virus. Y por eso es tan importante que acá las personas que están rezagadas en materia de vacunación logren vacunarse lo antes posible. Y aprovecho también de saludar a mi diputada Camila Vallejo, Camila Flores, porque le cambiaron el apellido, ahora Camila, le pusieron Camila Flores, le pusieron Camila Vallejo. Camila Flores, ahora sí. Vamos es que se quedó el de la diputada Vallejo. Habían dos Camilas y dos diputadas. Pero créame que hay muchas diferencias entre las dos. Así parece, así dice. Cambiamos el cuadrito y quedó el nombre. Veamos qué opina César de Valenzuela. Ahí sí, Camila, ahí sí. Ahí tengo a mi Camila. Adelante, César, para ver qué opina respecto a lo que dice. Cortito ambos, porque tenemos que ir a una pausa, pero interesante escucharlos a ambos. Sí, pero yo creo que en general estamos de acuerdo también con el senador Chaguán, excepto con la oportunidad del pase de movilidad. Sí. Esa es la discusión hoy día. Nadie está en contra de que gradualmente tenemos que iniciar la apertura. Evidentemente eso tiene que ocurrir. Pero hoy día, a ojos de toda la comunidad científica, no es la oportunidad para hacer eso. Ahora, a mí lo que me sigue llamando poderosamente la atención es que estamos de acuerdo en general, los parlamentarios del oficialismo, la oposición, la comunidad científica,
y el único porfiado sigue siendo el gobierno. Entonces eso es lo que realmente no se entiende. ¿Cuál es el ánimo de presentar una situación de éxito cuando a todas luces la realidad nos está demostrando de que esto no es así? Nos está demostrando que estamos en un mal momento, si es que no es el peor momento de la pandemia, de que lo que nos han prometido respecto a la inmunidad de rebaño con la vacunación no se va a cumplir en los plazos que ha señalado el gobierno. Entonces, en realidad, el llamado también a los parlamentarios del oficialismo es que conversen con su gobierno, que le expliquen, que entiendan. A más de un año de la pandemia recién estamos viendo ciertas luces de la renta básica universal. A más de un año de la pandemia, ojo con ese tema. Entonces, de verdad que aquí no se entiende cuál es la posición, si verdaderamente no entienden o derechamente no quiere entender el gobierno que estamos ante una situación compleja que difícilmente va a poder tener algún tipo de éxito si continúa con esta porfía. Y esta porfía además César ha llevado a, ojo, se traduce en muertes, ¿sí? Es cierto, no es una discusión bizantina, estos son muertes. Y las malas decisiones del gobierno, el ánimo positivo del gobierno, se traduce en muertes de chilenos y de chilenas. ¿No tiene que ver esto un poco con la psicopolítica, para decirlo en fácil, con el marketing político? Porque generar comunicación de riesgo es generar alerta a la ciudadanía, contar una historia que no es buena. Y al parecer la psicopolítica, el marketing político es siempre al revés, ¿no? Estamos mejor, está la luz al final del túnel, la mejor salud del planeta, el mejor sistema de vacunación del mundo, el mejor sistema de... los mejores ventiladores, están todos, los ventiladores de la CPC están todos arrumbados, una parte no sirve ni uno, pero tenemos la mayor cantidad de ventiladores, o sea, todo es como lo mayor, todo es... Y me dicen que tenemos que irnos a un corte. Bueno, nos vamos, el mejor matinal del mundo. Entonces, con algunos minutitos de nuestro panel político, le tocaba el turno a Camila Flores. Respecto entonces a si había espacio o no había espacio para que el gobierno retrocediera en el pase de movilidad. ¿Qué opina usted, Camila? Sí, Monse, mira, quisiera decir en breve tiempo varias cosas. Primero, decir que efectivamente el gobierno y en general se han cometido errores en el manejo de la pandemia, eso es indudable. Siempre las cosas se pueden hacer mejor, pero de ahí a decir que se ha hecho todo mal y que ha sido un desastre el manejo de la pandemia, tampoco es así. Ya es cosa de ver cómo están los demás países de nuestra región, que claramente en comparación a Chile nosotros estamos con un manejo mucho más positivo. Por algo hay una cantidad de personas importante en cuanto al número objetivo de las personas a vacunar, ya con al menos su primera dosis y más de la mitad, Camila, ¿cierto? pero con la por eso le dosis. planteamos el tema de la comunicación, Sí. y le hablaba de la psicopolítica y la comunicación del éxito, el marketing político. Muy de acuerdo contigo. Porque no Yo estando muy de todo acuerdo malo, teniendo cosas que demostrar, cuando se exacerba todo, cuando todo se... Ahí se comete un error. Porque la gente al final dice, bueno, no era tanto... Totalmente de acuerdo contigo, cuando Julio se César. marketea en exceso. Claro, así. esa cosa como... Claro, o muy exitista, no sé cómo poderlo plantear. Yo efectivamente en eso creo que de repente uno tiene que ser mucho más humilde y por las mismas acciones y los mismos resultados la gente va tomando su propia evaluación. Si de repente uno no tiene para qué hablar tanto y es mejor hacer más que hablar más. ¿Ya? Y la gente, los ciudadanos, la gente no es tonta, sabe cuando las cosas se hacen bien y cuando se hacen mal, y cada uno puede tomar, ¿cierto?, sus propias conclusiones. Y es evidente que no todo se ha hecho mal y que hay cosas que se han hecho y muy bien. Y yo me acuerdo cuando recién partió el proceso de vacunación de manera súper transversal, bueno, salvo algunos que siempre encuentran todo malo, pero en términos generales la gran mayoría, ¿cierto?, de manera transversal acordó de que Chile estaba haciendo muy bien las cosas. Acuérdense que teníamos en algún minuto hasta esta especie de turismo, ¿cierto?, a propósito de la vacuna, que querían venir de otros países a vacunarse a Chile porque en otros países no llegaban vacunas y hasta el día de hoy tienen problemas para abastecerse. Dicho eso, efectivamente yo creo que tenemos que buscar todos los mecanismos para mejorar las cosas, comunicar bien, con sentido de la realidad, sobre todo, con mucha humildad, y en ese mismo tema hay que seguir adelante con el tema de la pandemia, la reactivación económica y sobre todo con mucha ayuda a las pymes. Yo creo que las pymes sí que lo han pasado mal, así como hablamos de los graves problemas que hay en salud mental, ¿cierto? Donde ahí estamos con el senador Francisco Chaguán en la región de Valparaíso empujando para tener un centro de salud mental en el hospital de Peñablanca, en la comuna de
de Villa Alemana, Julio César, donde está el Hospital Juan Arroz. Ahí nosotros queremos tener un centro de atención de salud mental, porque claramente en nuestra región nos hace mucha falta. Quizás en la región metropolitana no se nota tanto porque hay más centros de atención, pero para quienes somos de regiones no tenemos centro de salud mental, tenemos muy pocos, desgraciadamente, y claramente con el efecto de la pandemia necesitamos hacernos mucho más cargo de esto. Yo creo que hay muchas cosas que hay que hacer de manera paralela, las pymes, apoyarlas, porque realmente la mejor ayuda que le podemos dar a las pymes es evaluar cómo ellos pueden volver a trabajar. Si eso es lo que nos dicen las pymes, más allá de evidentemente que hay que ayudarlos con reactivación económica, con capital de trabajo, lo que ellos nos piden a los que estamos recorriendo nuestros territorios es poder abrir. Y por eso es que estas medidas tan restrictivas, que no han dado efectivamente los resultados que se esperan, porque seguimos como comunas con cuarentena y siguen los números de contagio altísimos. Entonces ahí uno tiene que evaluar. Al final, ¿cierto? Estas medidas que no generan los efectos que uno espera, ¿a quiénes dañan? A los que sí cumplen, como son las pymes, por ejemplo, a la gente que se cuida. Entonces, por eso es que yo planteaba anteriormente de que tenemos que evaluar este plan paso a paso para no perjudicar a aquellas personas que efectivamente necesitan del apoyo, que son responsables y que lo único que quieren es volver a poder trabajar, para no seguir sufriendo los embates terribles que ya han tenido, ¿cierto?, a propósito de tanto tiempo tener cerrado. Hay muchos que están a punto de quebrar, Julio César, muchos que han invertido en tener sus terrazas en la comuna de Olmué, por ejemplo. Hace poquito habíamos avanzado, estábamos en fase 2, muchos de nuestros comerciantes habían construido sus terrazas para poder tener, ¿cierto?, abierto de lunes a viernes, con inversiones que no son baratas, es costoso. Oye, nos duraron un par de días y pasamos a cuarentena de nuevo. Claro. Entonces la desesperación de esas personas que hacen una inversión para tener su terraza y que a los par de días a la semana le digan no a cuarentena de nuevo. Pero diputada, por eso se le dijo a los chilenos 4 semanas máximos de cuarentena y una sola vez. Esa fue la promesa. No fue una promesa mía, ni no este canal, ni todo. Entonces, ahí es donde entramos, no sé, senador Chaguán, ahí se entra en un tema de confianza, entra en un tema de contradicción muy importante de las propias personas. Mira, el tema que dice relación con los cuidados debidos que deben enfrentar también las personas, en términos del distanciamiento social, en términos de evitar las reuniones sociales, que es donde se está generando el foco de los contagios, y particularmente los jóvenes. Ya estamos llegando en la vacunación a los grupos etarios también veinteañeros, que también es un tema y una buena noticia, y que pudiera también significar una reacción, y tendremos que verla que ocurre en las próximas semanas. Van a haber comunas que efectivamente puedan entrar en cuarentena en las próximas horas. Estoy hablando, por ejemplo, de Los Andes, de San Felipe, del Quisco, también de Puchuncaví. Y por tanto, acá también se requiere o retrocesos, por ejemplo, ¿No está en la comuna. adelantando, senador Chaguán, esa es la información que usted tiene? No, lo que estoy señalando es que efectivamente se pueden producir retrocesos en algunas comunas y que dice relación fundamentalmente con la situación de contagios en las respectivas comunas. Entonces, quiero señalar claramente que hemos estado trabajando con el gobierno, yo soy parte de la Comisión de Salud, estoy trabajando con el ministro de Salud, conocemos cuáles son los criterios y pueden haber noticias complejas. Y tal como dice Camila, las pymes, las MIPYMES han hecho... Ahí se quedó pegado. César, para cerrar. Tremendo. Ahí te pegó César para cerrar. César Valenzuela, para cerrar, que ya se nos queda poquito de programa. César, adelante. Bueno, yo creo que la conclusión es bien clara. Aquí el gobierno es el que tiene la pelota, el gobierno es el que tiene la oportunidad de dar un paso atrás con el pase de movilidad, de hacer bien las cosas, de asegurar una renta básica universal que les permita a las personas efectivamente quedarse en sus casas y no obligarlas a salir a buscar la subsistencia. Entonces, el gobierno aquí es el principal responsable. Vemos aquí en este panel de que están de acuerdo los parlamentarios oficialistas, que están todos de acuerdo a la comunidad científica, y lo único que falta en realidad es que, perdónenme el chilenismo, pero que se peguen al cachofazo el ministro de Salud y el presidente de la República. De ahí en adelante yo creo que podemos avanzar de mejor forma. Le agradecemos a los tres, un abrazo gigante. Gracias, senador. Gracias, Camila. Muchas gracias, César.